pensando en la última frase del himno que cantamos. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y yo sé que todos anhelamos y esperamos una corona. Por lo menos eso es lo que la palabra nos enseña. Pero no hay forma de ganar corona, solamente una, como dice el apóstol Pablo. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces voy a buscar la corona, no tan solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No se gana corona abandonando. No se gana corona no perseverando. No se gana corona fracasando o rindiendo o desfalleciendo. Y saben, hermanos, ganar una batalla es durísimo. Ganar una batalla es peligroso, es sangriento, ¿no es cierto? Ganar una carrera requiere mucho esfuerzo. Y guardar la fe significa ser muy fiel al Señor. Y en tiempos que nos toca vivir es muy difícil. En esta mañana quiero hablar y tocar temas muy relacionados al tiempo que vivimos. No me gusta dar mensajes utópicos, ¿sí? O mensajes bonitos para que queden en la nube, sino que sean cosas que en verdad nos direccionen y que nos ayuden a vivir en este tiempo. Como iglesia no estamos ajenos que pertenecemos a una sociedad que cada día estamos viendo que es más difícil vivir. Una sociedad en un país, en un mundo que cada vez se hace más complicado vivir. Y en esta mañana quiero hablar de algo muy importante que nos lleve a reflexionar. Y tomando justamente esto de poder ganar coronas algún día. El día de ayer, 1 de agosto, como muchos sabrán, ha entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Si bien es cierto, el nuevo orden mundial ya había comenzado, que regía el patrón de conducta de las naciones, el Código Civil de nuestra nación, Argentina, entró en vigencia ayer. Se ha dejado a un lado o ha caducado un código civil desde hace 160 años aproximadamente, y escrito por Vélez Sarsfield, ¿sí? Ese código civil que dentro de todo mantenía y manejaba normas y parámetros éticos y morales, hoy ha dejado de ser. Y nosotros estamos ya viviendo bajo el amparo de este nuevo código civil. Y hay muchísimas personas en nuestro país y muchísimas personas en expectativa en todo el mundo de estos cambios humanistas que se están dando, porque dentro del Código Civil, si usted toma el detalle y el tiempo de poder leerlo y anoticiarse, es totalmente anticristiano. Las bases cristianas están siendo desechadas. La idea del humanismo en potencia es quitar a Dios del pensamiento del hombre, sacar a Dios del medio. Y este código civil y este código comercial, que por cierto hay algunas partes que son favorables, que son buenas en cuanto al crecimiento o a las posibilidades del ser humano de crecer y de realizarse, se ha tomado un extremo. Y por ejemplo, no sé si alguno ya estuvo leyendo el nuevo Código Civil. ¿Alguno lo leyó? ¿Sí? ¿Estuvo viendo? Muy poquitos. Bueno, les animo que usted lo lea, porque cuando la iglesia comience a vivir tiempos difíciles no va a entender por qué. Y uno tiene que saber todas estas cosas. Por ejemplo, como para mencionar, los divorcios a partir de hoy son express. Cualquiera de ustedes o cualquier matrimonio puede divorciarse sin necesidad de tener el consentimiento de su cónyuge. Cualquiera, en cualquier momento, en forma rápida, un trámite inmediato. El Código Civil dice también que dentro del matrimonio se puede hacer contratos prenupciales antes de casarse en cuanto a los bienes. El Código Civil también dice de que la infidelidad y el adulterio ya no es considerado un delito de adulterio. O sea que hoy se legalizó la infidelidad, ¿sí? Dentro de poco la poligamia y todo esto va a ser como algo natural. También dentro del Código Civil dice que la esposa dejó de ser de. Ya no es de, ya Carolina no es de Oliva, ¿sí? Fíjense en ustedes,
También el Código Civil dice que el matrimonio no está sujeto ni está obligado a vivir bajo la misma casa. Podemos ser matrimonios viviendo en casas diferentes. Sí, yo sé, algunos están diciendo, ¿ah, sí? Pero la idea es que no se amolde a esto, ¿sí? Dentro de este Código Civil, una persona puede cambiar de nombre, puede utilizar el apellido que le interese utilizar del padre o de la madre, o hasta una segunda generación de abuelos. Una persona puede cambiar el sexo, optar por su sexualidad a partir de ahora, ¿sí? La ley de adopción está prácticamente abierta para cualquier tipo de persona, no importa el género sexual, no importa la formación familiar. Y como esa, muchísimas otras cosas más. Se termina a partir de ahora la educación religiosas en los colegios, salvo que sea un colegio avalado por el Vaticano. Y una serie de cosas más peligrosas que van cambiando. El tema de la libertad sexual, el tema de la expresión del matrimonio igualitario. No se puede decir que el matrimonio está mal o es un pecado. Y una serie de reglamentos, hermanos, de que en verdad deberíamos ver nosotros en la sociedad en que estamos viviendo. La pregunta es cuál es la actitud de la iglesia. ¿Cuál debe ser la respuesta de nuestra iglesia? ¿Qué debemos hacer? Si bien es cierto, estos son una de las tantas cosas que ya están anunciando los tiempos de desenlace que antes que venga Cristo. La iglesia necesita entender cuál es la misión y cuál es la función. Y por esa razón es que estamos paradójicamente viviendo el tiempo de reacomodamiento. Muchas iglesias van a sentirse muy bien ensambladas en este nuevo sistema, pero muy lejos de la verdad bíblica. Pero hay otros que van a rechazar rotundamente todo esto, van a ser rechazados de la sociedad, van a ser perseguidos literalmente, pero van a ser los que futuramente ganen sus coronas. Entonces en esta mañana quiero mencionar o quiero hacer reflexión sobre un salmo. Uno de los salmos más cortos de la Biblia, si bien es cierto, los primeros salmos son de pocos versículos, pero quiero referirme al Salmo capítulo 11. Y el Salmo capítulo 11 habla justamente del refugio que tiene el justo. Primero vamos a leer el Salmo capítulo 11, que son 7 versículos, y luego sí vamos a poder interpretarlo. Pero el tema que quiero desarrollar en esta prédica, en este sermón, en esta mañana es: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? ¿Qué hará el justo si fueren destruidos los fundamentos? Y dice el Salmo capítulo 11, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar, ¿dónde? En lo oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sí, leyó bien, Dios aborrece al que hace esto. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es como justo y ¿qué hace? Y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Este salmo no tiene una clara explicación histórica, pero tiene dos posibles interpretaciones históricas. Uno es en el momento en que David estaba huyendo del rey Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl lo quería matar? Lo odiaba y David tenía que huir.
Pero no fue el único que lo odiaba y lo quería matar, sino que también su hijo Absalón. Y muchos teólogos creen que este Salmo, capítulo 7, está más bien haciendo referencia a el tiempo en que David huía de su propio hijo Absalón. Duele más huir de un ser querido que huir de alguien que no es su pariente. Duele más en este contexto ver que David huía de quien era su propio hijo, que quería matarlo, que había usurpado su trono. Pero el consejo del grupo de seguidores y de generales que estaban con David le decía: huye, huye, escápate, escóndete, para que no te mate. Ahora, huir no está mal. Hay muchos casos bíblicos que huir ha sido favorable y de bendición. Moisés huyó de Egipto y fue luego el libertador, ¿no es cierto? Jacob huyó de la ira de Esaú, que lo quería matar, y luego fue uno de los patriarcas. Hasta nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo huyó cuando la gente quería ponerlo como rey y él se escapaba entre la gente. Huir en ese sentido no está mal. También es uno de los consejos que nos enseña la palabra del Señor a nosotros, de que debemos huir de las tentaciones. Por lo tanto, se van a dar cuenta que en el sentido de huir no está siempre descalificado. Hay alguien que dijo alguna vez que soldado que huye sirve para otra batalla, dicen, ¿cierto? Pero hay que ver cuánta batalla, no se lo va a pasar huyendo todo el tiempo. Pero en este caso, el huir, en este contexto, el huir significa abandonar. En este contexto, el huir significa rendirse. En este caso, el huir significa someterse, entregarse y perder. Por esa razón es que el núcleo de este capítulo comienza en la primera línea del primer versículo. La victoria de David estaba en lo que dice el versículo 1. En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Y saben, mis hermanos, en estos tiempos la iglesia va a empezar a vivir y está viviendo, nada más que todavía no tenemos reguladas leyes en contra o prohibiciones en contra de nuestra actitud, pero no va a faltar mucho tiempo de que el humanismo que envuelve todo este mundo y que está abrazando ciegamente las leyes y los principios anticristianas, no va a faltar mucho tiempo en que se prohíba la Biblia, porque es lo que ejecuta como un libro que condena el pecado del hombre. La Biblia es el único pecado en el mundo que condena al hombre y que a la vez le da la forma de cómo puede salvarse. Pero como muchos no ven la figura del Salvador, porque eso es únicamente por obra del Espíritu Santo, van a ver solamente la Biblia como un libro que los condena. Y tarde o temprano van a hacer mucho hincapié para poder prohibir la Biblia. Bueno, estos últimos tiempos han sucedido cosas extrañas, ¿no es cierto? Por ahí se escuchaban sonidos en el aire, en el cielo, como trompetas, decían algunos. Sí. Hace poquito apareció una esfera verde por el cielo y pasó por Tucumán también. Anoche creo que tuvimos un mini temblor en Tucumán, no sé si alguien lo sintió. Y muchas de estas cosas pueden haber como señales y podemos decir ya estamos en el tiempo final. Si bien es cierto, es verdad, estamos en tiempo final, pero según la Biblia, ¿cuándo comenzó el tiempo final? Cuando Cristo ascendió, desde ese momento es el último de los tiempos, eso dice la palabra. Pero nosotros, por las evidencias que estamos viendo, no podemos decir que es el tiempo final porque pasa un meteorito, porque hay temblores o porque hay cosas paranormales o extrañas que están pasando. Sino que la apostasía es una señal muy grande. Y segundo, que el verdadero evangelio comienza a ser predicado para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Eso dijo Jesús en Mateo 24:12. Lo que debemos ver nosotros es empezar a analizar lo que este capítulo 7 nos quiere enseñar a nosotros y cómo poder aplicarlo en este tiempo. David dice, en Jehová he confiado. Y esto lo explica mejor
entendiendo lo que dice el versículo 4, el versículo 7. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Aquí se encuentra el triunfo del justo. Porque ¿qué dice del versículo 4 al versículo 7? Dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene sobre el cielo su trono, y sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Porque Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, y a los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será su porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Si podemos entender esos versículos, tienen el fundamento de por qué David dice: en Jehová he confiado. Pero el versículo 2, inmediatamente, David lleva a que reflexionemos nosotros, porque hay algo que nos enseña el versículo 1. Primero, que su confianza está en el Señor. Y segundo, lo que dice en el versículo 1 es: ¿cómo decís a mi alma que escape como un ave se va al monte? Cuando éramos niños queríamos atrapar palomas en la plaza, ¿vio? Y qué difícil, ¿no? Que uno iba corriendo y las palomas se escapan. Mis queridos hermanos, es muy difícil, porque el ave apenas ve una pequeña amenaza, vuela, se escapa, se va. Hay que tener mucha astucia y mucha destreza para atraparla. Obviamente que hay trampas para aves, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña que David dice: ¿cómo me pides que yo me escape como un ave al monte? Si yo confío en Dios. Si yo confío en el Señor, no puedo escapar. ¿Cómo me piden que escape? El consejo de muchas personas, probablemente en los momentos de más crisis, es escaparte. Y hermanos, huir, escaparse, no es la solución. Cuando los poderes de este mundo empiezan a amenazar, cuando se levanta la oposición y la contra tu vida, huir no es la mejor manera. Porque huir es no resistir, huir es no luchar, huir es no soportar, es abandonarse, es rendirse. Y mis hermanos, no podemos como iglesia ante esta situación huir. Ayer le decía a Alejandro que tengo un mensaje en la cabeza con el título Cristianos con fecha de vencimiento. Porque los hijos de Dios no van a apostatar nunca. Pero hay cristianos que pertenecen a una religión cristiana, al cristianismo, que son con fechas de vencimiento, que duran poco tiempo. Es como que llega la fecha que en alguna parte de su alma la tienen, que caducó, se terminó. Y espero que no haya hermanos así acá en esta mañana, porque esto no tiene preaviso. Esto de la noche a la mañana, no quiero ir más a la iglesia. No quiero congregarme más. O siento que no quiero, no encajo, no deseo. Saben, mis hermanos, esas son situaciones muy peligrosas. Porque cuando alguien empieza a abandonar en lo que se está poniendo lo mejor de la guerra, cuando alguien cree que abandonar o dejar de lado es la opción inmediata, está pasando por su peor momento y nada más y nada menos que se está identificando con lo que la misma palabra abandonar significa apostasía. Dar la espalda, negar. Los apóstatas huyen. Y mis hermanos, como pastor y responsable de esta congregación, tengo que afirmar su fe en Jesucristo. Tengo que llevarlo a usted a que haga una evaluación perfecta, íntima delante del Señor y saber si usted va a pasar la prueba ante los momentos difíciles. Mis queridos hermanos, no debe rendirse, no debe enfriarse, no le permita a su alma enfriarse, mi querido hermano. Se lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que batalle contra los apetitos de la carne, que resista los pensamientos inicuos que vienen sobre su cabeza, que no permita bajo ningún aspecto que su alma se enfríe. No le dé lugar a su razón, no le dé lugar a sus pensamientos. Utilice la fe en Jesucristo para que la convicción en la palabra lo lleve a usted a decir, a igual que David,
mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en el Dios de mi salvación. Y sé que todo lo que viene no es fácil. David sabía perfectamente que todo lo que se le venía era terrible. Y era un cuadro muy distinto a lo que él había estado viviendo. Esta vez era su hijo el que quería matarlo. Pero fíjense inmediatamente, el versículo 2 revela que la intención del malo ha quedado al descubierto en la revelación de la palabra. Dice, porque he aquí, los malos preparan su arco, su flecha, y están escondidos en forma oculta, listo para asaetar, para agredir, para atacar desde la oscuridad a los justos, a los rectos. Y esto, ¿sabe qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que seamos sobrios, que estemos atentos, mis hermanos. Que usted no crea que por vivir en un estado tranquilo aparentemente está todo bien. Mis hermanos, estamos viviendo los momentos en que la gente que tiene autoridad, la gente que tiene poder, y ya vemos desde gobernantes, legisladores, jueces, pensadores, filósofos, todo lo que tengan autoridad sobre la gente, aún incluyendo sacerdotes y pastores que aman el ecumenismo, que buscan estar simplemente bien con el sistema, están empezando a ceder lugar a la obra de las tinieblas, que es el espíritu del anticristo que ya está en acción y que ya está en plena actividad. Y que ya, mis hermanos míos, ha comenzado, porque ¿saben cuál es el juicio de Dios? El juicio de Dios es sobre toda la tierra que falsea y cambia los fundamentos que Él ha establecido. Si usted quiere ver por qué esta palabra dice que están ocultos preparando sus saetas para atacar a los que buscan vivir piadosamente, a los que buscan vivir rectamente, se va a dar cuenta que esto viene por medio de órdenes de hombre y no de orden divina. Alterar uno de los principios que Dios ha puesto, siempre va a haber consecuencia. Es como que si yo mañana me paro en esa cornisa y digo, yo no voy a creer más en la ley de la gravedad, y me impulso. Hermanos, violar cualquier principio establecido por Dios trae consecuencia. Le guste o no le guste al oyente, le guste o no le guste, porque Dios es soberano. Dios está en los cielos, dice la palabra. Es trascendente a todo lo que nosotros podamos hacer. Podemos juntarnos todos los habitantes del planeta Tierra y decir, no creemos en Dios. Sin embargo, Dios le va a responder, yo no creo en ustedes. Cuando encontramos que hay fuerzas de la oscuridad que están tramando, como el versículo 2, preparando su arco, su flecha, sus saetas, para atacar desde lo oculto a los rectos. ¿Saben qué nos está diciendo el Señor a la iglesia de Jesucristo que está en todo el mundo? Prepárense, prepárense, porque van a tirar sus saetas. Vienen momentos difíciles. Y aquí quizás todavía no lo estamos viviendo, pero es cuestión de ver noticias a nivel mundial de cómo la iglesia ya está siendo perseguida. Ya hay pastores que están siendo apresados por no casar a matrimonios igualitarios. Ya hay pastores que están siendo prohibidos porque no quieren que se diga que la homosexualidad es pecado. Ya mismo está habiendo persecución. Y sabe, si usted está escuchando este mensaje y está leyendo esta palabra, en este momento, el versículo 2, Dios le está hablando a usted. ¿Y sabe qué le está diciendo David? Si mi hijo se levantó contra mí, usted espere cualquier cosa. ¿Ama usted al Señor? ¿Es usted una persona recta? ¿Quiere agradar al Señor? Manténganse en sus preceptos, manténganse en sus mandamientos, manténgase una vida ética. Pero saben, hermanos, desde que hay influencias en este mundo, las mentes son vulnerables. Cualquier persona puede llenar la cabeza con cualquier argumento y puede desviar de algo normal. ¿Saben, mis hermanos? Una de las fuerzas más grandes que existe en este mundo se llama el poder de la hechicería. Y el poder de la hechicería no es la brujería, que andan prendiendo velas de colores o cortándoles cogote a los gallos por allí.
La hechicería es algo oculto, es algo discreto, es algo que aparenta ser algo que no pasa desapercibido, por eso que existe. La hechicería es el poder que usa el hombre para controlar, para dominar, para intimidar y para influenciar a otros. Eso se llama hechicería. Cualquier persona que usa elementos verbales, psicológicos, presiones ambientales incluso para manipular a alguien está ejerciendo hechicería, mis hermanos. Porque está controlando la mente. Está haciendo que una persona sea vulnerable. Y mis hermanos, estamos viviendo en pleno siglo XXI. El posmodernismo que estamos viviendo nosotros se dio lugar después de la era de la razón, de los pensantes, y se dieron cuenta que podían entrar en una nueva etapa. Y este mundo está viviendo el posmodernismo. Y el posmodernismo es justamente calificar la autoridad y el control que puede ejercer sobre masas. Y mis hermanos, si nosotros tenemos nuestra confianza en Jesucristo y nuestra confianza está en la palabra de nuestro Dios, debemos tener una conducta inamovible. Debemos tener una conducta y una postura que sea certera, quedándonos siempre para obedecer a nuestro Señor. Por eso David decía, yo he confiado en Jehová. ¿Cómo me pides tú que yo me escape como el ave al desierto? No me voy a escapar. Yo sé que están ocultos. Yo sé que sus arcos y sus saetas están listas para atacarme. Pero ¿saben? David está mostrando su integridad y su confianza en el Señor. Porque dice, si los fundamentos fueran destruidos. ¿Qué son los fundamentos? Los principios de la verdad, los principios de la justicia, de la moralidad bíblica, del respeto, de la ética. Todas estas cosas están siendo destruidas, ya sea por el orden mundial o ya sea por este nuevo código civil que rige nuestra nación. Están empezando a ser sacudidas. Y saben, estos principios que vemos acá se están expresando cada vez con más claridad. El legalismo, el del aborto, la despenalización de la droga, los matrimonios igualitarios, la elección de identidad sexual, la libre adopción, el divorcio inmediato, la infidelidad y el adulterio que no se ve como un delito y una serie de cosas más, mis hermanos queridos. Todo esto atenta contra la ley de Dios. Y déjeme decirle que los juicios de Dios son inminentes. Porque saben, Dios reacciona de acuerdo a su carácter. Si Dios es juez justo y ama la justicia, cualquier cosa que vaya en contra de su justicia y de su ley, la expresión de Dios es natural reaccionar con juicios. Ponga su piolita de la Biblia allí en el Salmo 11 y acompáñeme a Isaías 24. En Isaías capítulo 24 menciona de cómo es el juicio de Dios sobre la tierra. Usted verá el subtítulo que dice, juicio de Jehová sobre la tierra. Y dice, he aquí, fíjense en que es Dios el que ejecuta los juicios. He aquí que Jehová, ¿qué hace Jehová? Vacía la tierra, la desnuda. No se está perdiendo todo lo que es sustancia de vida para el ser humano en este planeta. ¿No se está perdiendo el agua, el carbón, el oxígeno, el petróleo, el gas? ¿No se está haciendo la tierra infértil por causa del pecado y la codicia del hombre de talar los árboles indiscriminadamente? El ecosistema está cambiando. ¿Es normal que en pleno invierno tengamos este calor, mis hermanos? ¿Sabe los calores que se van a venir? Dígale a mi hermano Alejandro cómo se viene el calor, ¿no? Todavía no conoce un calor tucumano. Pero dice la palabra que Jehová vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz. ¿Sabe qué significa? Cambia las cosas. Está cambiando el clima, está cambiando todas las cosas. Todo esto son juicios de Dios, hermanos. Dice
trastorna su faz, hace esparcir a sus moradores. La gente emigra, la gente viaja, la gente se va buscando estar mejor. Y esto sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, al siervo y así como al amo, a la criada como a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da el logro, como al que lo recibe. Está diciendo, nadie se escapa de estos juicios. Todos. Este es un Dios vivo, no es un Dios que está pegado en una pared. Este es un Dios vivo. Este es un Dios que acciona ante la reacción. Este es un Dios que es justo y que no tendrá por inocente el culpable. Por eso la actitud de David de decir yo confío en mi Dios es para que usted hoy defina qué va a hacer. Si va a participar de todo lo que este sistema le está diciendo o va a mantenerse firme a Dios. Pero sabe, a uno de los dos le va a violentar. Uno de los dos va a ser rechazado. Dice el versículo 3. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿De qué palabra? De juicio. Fíjese lo que dice el versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Pregunta, ¿se están cayendo a pedazos las grandes naciones, sí o no? Económicamente se están destruyendo, se están desconociendo. Todo esto es lo que está produciendo juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso ustedes creen que lo que ayer entró en vigencia y lo que viene está en carpeta que va a seguir entrando en vigencia pasa desapercibido? Mire, la sociedad está anestesiada, pero Dios, hemos leído que dice que sus ojos están atentos y examinando las obras de todos los hombres. Porque Dios está en su santo templo, su trono está en los cielos y es un Dios justo. Por eso, mis hermanos, es que basta de predicar mensajes por la mitad. Dios es bonito, Dios es amor, claro que lo es, pero predica el otro lado de la moneda. También hay un Dios justo y un Dios santo y un Dios que obra conforme al amor por su palabra. Y dice la Escritura, el versículo 5, ¿por qué causa sucede esto? La tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Quiénes son los culpables? Sus moradores. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Adán cuando él pecó? Por tu culpa la tierra será maldita. Y aquí vemos que el mismo patrón se repite. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí dice, ¿por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el decreto y quebrantaron el pacto del sempiterno. Oh, hermano, después le dejo para que lea todo el capítulo 24 que sigue y va a ver, pareciera que estamos leyendo el diario de hoy. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hay casualidades en la Biblia. La Biblia tiene un plan de Dios revelado para que el que ignora peca por ignorante, pero el que se dedica a conocer la palabra está bien preparado para lo que viene. Por eso es que nosotros, los predicadores, los pastores, tenemos que ser atalayas para el pueblo y advertir lo que viene. Y lo estoy advirtiendo una vez más. Usted me habrá escuchado decir desde el principio del año, cuando tomamos el lema, santifícanos en tu verdad. Estamos hablando de que la palabra de Dios nos tiene que purificar de tal manera que seamos íntegros. Pero me habrá escuchado decir muchísimas veces, hermanos, vienen días peligrosos. Me habrá escuchado decirle, hermanos, no juegue con Dios porque Dios no está jugando. Me habrá escuchado decirle, hermanos, que persevere en santidad, que haga de su vida un ejemplo. Somos luminares, somos la luz de este mundo, por lo tanto no se enríe de las cosas que sutilmente están utilizando con el engaño para llevar a muchos cautivos. Por eso, este capítulo 11, volvamos al Salmo 11, el Señor está mostrando ¿qué hace el justo? ¿Qué hace el justo? ¿Huirá cual ave? No. Los fieles al Señor y a su palabra no huyen. No huyen. Mire, les recomiendo a los hermanos que están aquí presentes que hagan una tarea esta semana. Casi todos los que están aquí tienen acceso a internet en su casa, en su propia casa. Entonces, pónganse a ver algunas películas históricas de los mártires del Señor. Pónganse, si no saben cuál,
pregunte a los pastores, a los hermanos, y le van a recomendar algunas películas históricas, biográficas, reales, de mártires de la Iglesia de Jesucristo. Y pregúntese, ¿soy yo así? ¿Soy yo así? ¿Soy capaz de cantar como Juan Hus quemándose en la hoguera? ¿Soy yo capaz de dar mi vida por la fe? Hermanos míos, cuando hay cristianos que aún tienen miedo a la muerte, es porque aún no han entendido lo glorioso que es la vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, no huimos. Los cristianos, lo que amamos al Señor, lo que amamos su palabra, no huimos. Somos nosotros la sal, somos la luz del mundo. Y saben, hermanos, nosotros somos llamados para redimir la cultura. Nosotros somos la voz audible de parte del Señor para decir cuando todo está aceptándose, cuando todo está moldándose. No, eso no es así. Yo propongo otra cosa, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, le va a resultar difícil a todas las mamás que tienen a sus hijos en la escuela primaria y se juntan a la reunión de padres y de cooperadoras y todas estas cosas, van a empezar a ver que ahora los niños de la primaria quieren hacer fiesta de egresados con bailes. Primaria. La escuela de mi hijo, los compañeros necesitan que se haga la yuta como en secundaria. Tal cual. Pero la organización, una cosa que sean de alumnos, que hablen porque ya tienen su mente ya transformada, ¿no? Pero la cosa que de los padres y de los alumnos, los mismos padres, los mismos profesores, se está entrando a un nivel donde ya la niñez no existe, la inocencia se ha desaparecido. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Usted qué va a decir? Perdón, yo entiendo que es muy lindo, suena muy lindo, pero eso ante los ojos de Dios y la palabra de Dios no es correcto. ¿Sabe qué va a pasar? Le van a decir todo, tiene razón. Perdón, tiene razón, hagamos lo que usted dice, así va a pasar. Y cuando usted lo diga, ¿sabe qué va a pasar? En ese mismo momento lo que eran sus amigos, sus amigas, le van a decir, mis amados hermanos, la pregunta es, si se deshacen los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? ¿Cuál es la actitud del justo? ¿Cuál va a ser su proceder? Los principios son reales, pero nosotros debemos influenciar con nuestra fe y con nuestra integridad. Hay 3 principios importantes, lo vamos a mencionar rápidamente, que dice el versículo 4. Primero, Jehová está en su santo templo, que habla de la santidad que trasciende toda la inmundicia que pasa acá en este mundo. Él es santo y nada lo afecta. Él es santo y nada lo afecta, Él está por encima de todo. Podemos ponernos de acuerdo como lo hicieron los de Babel, ¿se acuerda? Estaban todos de acuerdo, estaban todos unánimes y no había nada que los haga desistir. Dios estaba por afuera de todo. Dios está en su santo templo. Su santidad es intocable. Todo lo que el hombre haga para provocar no afecta a Dios. Es un concepto erróneo pensar de que Dios es agredido con nuestros pecados. No, mis hermanos. Dios está en los cielos, en su santo templo. Está hablando de que su santidad es trascendente. Pero a quien nos hace daño es a nosotros mismos. Cuando nosotros cambiamos las reglas, somos nosotros mismos los que padecemos. Por eso dice el primer principio, David dijo, Dios está en su santo templo. Yo confío porque mi Dios está en su santo templo. Está diciendo, tiene gobierno, tiene control absoluto. No hay nada que vaya en contra de lo que Él ha establecido y así será. Segundo, Jehová tiene en el cielo su trono. El primero hace referencia a su santidad y el segundo hace referencia a su gobierno. Habla de trono, habla de lugar de autoridad. Saben, hermanos, aquí en Argentina hablamos del sillón de Rivadavia, ¿no es cierto? En el lenguaje bíblico, cuando alguien habla del trono, habla de autoridad y de gobierno. Y dice, mis hermanos, Jehová está
en su trono y su trono está en los cielos. El cielo de nuestro Señor es el lugar donde Él rige autoridad y rige gobierno. Habla de suficiencia. Por eso dice Daniel capítulo 4:35, la palabra de un rey que era el más soberbio de la tierra y que se convirtió, Nabucodonosor. ¿Qué dijo el rey? Dice, Jehová, Dios, hace lo que Él quiere en los habitantes de la tierra, en los ejércitos de los cielos. Son considerados como nada todos los habitantes de la tierra. ¿Y sabe qué dice? Y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mis amados hermanos, usted tiene un problema, está pasando dificultades grandes. Se está cayendo a pedazos la relación matrimonial, la familia, la economía. No busque en lo terrenal. Como Jesús decía, como decían los ángeles cuando Jesús resucitó, no busquen al que vive entre los muertos. No está tu solución allí. Tu solución está en los cielos, donde Dios tiene su trono, donde el Señor está gobernando, donde el Señor ejerce autoridad y su autoridad repercute en la tierra. Algunos creen que Dios ha perdido el control de la tierra, por eso está pasando lo que está pasando. No, mis hermanos, ¿saben qué está pasando? Dios está ejerciendo juicio a través de la iniquidad del mismo hombre. Claro que sí. Que no haya agua en el planeta, que se esté recalentando el planeta, que los glaciares estén deshielando, que no hayan recursos, que se esté acabando el alimento. Mire, hermanos, usted habrá escuchado, habrá visto alguna vez, pero los países del primer mundo, nuestro país no es de primer mundo, estamos todavía lejos de esto, pero los países de primer mundo son los que organizan muchas de los juicios de muerte en masa a otros ciudadanos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque al reconocer que la tierra está sobrepoblada, mucha cantidad de gente vive en este planeta Tierra y hay cada vez menos recursos. Hay menos agua, hay menos gas, hay menos petróleo, hay menos alimento. Imagínense, si hay mucho invitado y poco plato en la mesa, vamos a pasar hambre todo. Ahora, ¿usted es consciente que la mayoría de las enfermedades bacterianas son creadas por el hombre? ¿Sabía esto? Porque hay humanidad de descarte para el primer mundo. Los que son de tercer mundo para abajo son humanidades de descarte. ¿O no se da cuenta que las mayores pestes, las mayores situaciones, incluso lo que Nikola Tesla había logrado crear, lo que era lo que hoy se conoce como HAARP, no sé si escucharon hablar esto, es cómo provocar terremotos o tsunamis en distintas partes del mundo con una serie de frecuencias de ondas, como el microondas, que hacen rebotar en la ionosfera en cualquier parte del planeta. De pronto hay un terremoto, de pronto hay un tsunami, y oh casualidad que siempre son los países más pobres, más bajos, que hay que lamentar miles y miles de muertos. Todo esto es la maldad del hombre. Y como enseñé en el seminario, la Biblia enseña que lo único que crece en el hombre pecador todos los días es la maldad, porque dice, la maldad irá ¿cómo? ¿Sabe? El que no tiene a Cristo todos los días es más malo. Aunque diga, no, yo soy una persona buena. No, todos los días es más malo. Hoy es más malo que ayer y mañana será más malo que hoy. Porque la Biblia dice que el que no tiene a Cristo, la maldad irá en aumento. Cada día es más malo. Pero aquel que tiene a Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, se santifica más todos los días. Porque es como la luz de la aurora. El sol amaneció para allá y hoy lo tenemos aquí en plenitud. La luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. El Hijo de Dios todos los días se va santificando por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en su interior. Por esa razón nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando Dios está sentado en su trono, está poniendo orden y juicios. Y esos juicios no vemos a un Dios que sale con un garrote, con una espada, sino que Él utiliza justamente toda la iniquidad y la maldad del hombre para llevar a cabo sus juicios. Todas estas cosas lo enseña la palabra y dice el tercer punto que está en el versículo 5. Jehová
prueba al justo. Jehová prueba al justo. El primer principio es, Jehová está en su santo templo. El segundo es que Jehová en el cielo tiene su trono. Y el tercero es que Jehová prueba al justo. Fíjense en ustedes. Dios sabe perfectamente lo que hace el hombre en maldad. Pero ¿a quién pone prueba el Señor? Dios no pone prueba al impío. Dios pone en prueba al justo. Así como dice Deuteronomio capítulo 8, que hizo Dios con el pueblo de Israel. Yo te probé, dice Jehová, y yo te afligí durante estos 40 años en el desierto para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no mis palabras. ¿Saben por qué este es el tiempo de pruebas para el justo? Para saber si en verdad eres un hijo de Dios. Porque muchos ante esta situación, muchos ante lo que ya está legalmente en evidencia, muchos van a empezar a amoldarse en este mundo. ¿Y qué dice la palabra? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis hermanos míos, lo que está pasando es que Dios está probando a su iglesia para saber si su iglesia ya está preparada. Y su iglesia tiene que demostrar fidelidad. Mis hermanos, la iglesia la integramos todos nosotros. La iglesia la integramos en lo grupal y en lo individual. Usted es iglesia cuando está en su trabajo. Usted es iglesia cuando está en su estudio. Usted es iglesia cuando está en su barrio, en el centro comunal. Usted es iglesia cuando está en lugares de gobierno, cuando está en gestiones. Usted es iglesia cuando representa a Cristo como iglesia. Y por esa razón la pregunta es, ¿qué hará el justo cuando los cimientos sean removidos? ¿Cuál será su actitud? ¿Usted va a callar? ¿Usted va a huir? ¿Usted va a decir, en esta no me meto, me voy? ¿Cuál es la actitud? David dice, ¿cómo me pides que huya? Como el ave huye al monte. Mi confianza está en el Señor. Y mis hermanos míos, la misma palabra nos está mostrando de que estos tiempos, el justo debe ser probado. Y pregúntese, ¿estoy disfrutando de todo lo que este mundo provee? ¿Y estoy dejando de lado lo que es deleitarme en mi Señor? Pregúntese si usted está compartiendo. Porque hay cristianos que dicen que son cristianos, pero están compartiendo cosas de este humanismo y dicen, no, está bien. No, mi hermano. O somos o no somos. Y esto puede resultar chocante y sectario para algunos, pero no me interesa el pensamiento de la gente. Me interesa lo que dice la palabra de Dios. Porque yo no tengo conceptos míos, yo le creo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo dice. Y si cortar nuestra cabeza significa ir en contra de lo que todo el mundo dice, significa que esa cabeza va a recibir una corona. Por haber permanecido fiel a su palabra. Y mis hermanos, la honra es obrar y obedecer a un Dios santo. Ahora bien, voy terminando el mensaje. ¿Hiciste ídolos en este mundo? ¿Te amoldaste muy rápidamente este mundo, este sistema? Debemos nosotros entender, hermanos, que el Señor dice el versículo 4, sus ojos ven la rebeldía, la anarquía, el descontrol, todo lo que hace los hombres. Dios examina las obras de los hombres y saben, todo lo que el hombre está haciendo es generar grandes terremotos que destruyen esos fundamentos de la palabra del Señor. En los Estados Unidos, hace un tiempo sacaron la tabla de los 10 mandamientos y hace poquito publicaron que en Detroit levantaron la estatua de Baphomet, de Satanás, para adoración a Satanás. Un país que había sido fundado con principios cristianos, hoy se muestra como apóstata. ¿Saben? Todas estas cosas están entrando de una forma que uno no se da cuenta. Pero la palabra nos está enseñando que debemos permanecer firmes. ¿Cómo debemos comportarnos? Terminamos con esto. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Nos enseña cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16,
Dice así: haced todo, sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿De qué manera yo puedo resplandecer como luz en este mundo? Lo dice el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda, ¿qué dice? Gloriarme, de que no he corrido en vano, ni que he trabajado. Hermanos míos, está diciendo, debemos vivir como luminares en este mundo, aferrados a la palabra de Dios. Ahora, para aferrarme a la palabra de Dios, yo debo creer que en verdad es poderosa la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido. Es como aferrarme al villiquen. Si no le va a creer a la palabra de Dios, me pregunto, ¿en qué se va a sustentar su alma? ¿En qué se va a aferrar su vida? Pero Pablo, el apóstol Pablo, uno de los héroes de la fe que figura la palabra de Dios, dice, aférrese a la palabra de Dios, porque en medio de esta generación perversa ustedes van a ser luminares de este mundo. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Fuimos rescatados, fuimos salvados para anunciar a la gente las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice la palabra? Que en este tiempo como cristianos no debemos avergonzarnos de Cristo ni de su palabra. Esto lo dijo el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 38. El mismo Señor Jesús le dice esto a la iglesia. Presta atención, dice esto, Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, ¿saben qué es lo que dice Jesús? No pueden avergonzarse de mí, de mi palabra, ante esta generación que es perversa, adúltera y pecadora. Como diciendo, ¿ustedes le tienen más miedo a los pecadores y adúlteros que a mí? ¿Se avergüenzan de mí ante ellos? Dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, ese día de la vergüenza está llegando. Porque pronto vuelve Cristo. Los cristianos deben estar firmes para establecer normas en lugar de conformarnos a la moda de este mundo. Este mundo es el que pone los parámetros sobre muchos cristianos de cuál debe ser su lenguaje, sus actitudes, sus diversiones, sus vestimentas, cómo debe ser su matrimonio y su familia. Este mundo le pone los parámetros, pero se olvida que la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, cómo debe ser la actitud de un hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, usted tiene dos opciones, no hay una tercera, o estoy con o estoy contra. O estoy a favor o estoy en contra. O estoy en la luz o estoy en las tinieblas. No hay un término medio. Soy frío o soy caliente. O estoy en amistad con Dios o en enemistad con Dios. No hay término medio. Y saben, hermanos, Dios va a tratar de esta misma forma. Dios va a tratar con benevolencia o Dios va a tratar con dureza. Depende cómo estemos. Por eso, ¿se acuerdan cuando dijimos esa vez? Hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Dios está aquí con nosotros. Y la mala es que Dios está aquí con nosotros. Depende cómo esté usted, ¿no es cierto? Si está con Él o contra de Él. Pero Dios responde a su carácter. Y fíjese lo que dice Romanos capítulo 12.
Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere? Que nos presentemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, utilizando la razón, entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo lo que Dios nos demanda y por qué debemos nosotros vivir así, mis queridos hermanos. Ahora, para concluir, lo que Dios nos está diciendo en los versículos restantes es que, versículo 6 decía, sobre los malos hará llover calamidad, sobre todos ellos habrá la copa, el cáliz de su furor, pero Jehová ama su justicia porque Él es justo y dice que el que ama su justicia odia la injusticia. Los malos tienen mucho que perder y los justos tienen mucho que gozar porque mirarán su rostro, como dice la palabra. Allí en Romanos capítulo 11, versículo 22, vemos que aparece algo de nuestro Dios, su bondad y su severidad. Es el mismo Dios que muestra amor y que a la vez muestra ira. Depende cuál es el estado. Romanos capítulo 11, versículo 22 dice, mira, pues la bondad y la severidad de Dios. Dice, deténganse y miren, presten atención, la bondad y la severidad de Dios. Hay un Dios que ama, pero hay un Dios severo. Fíjense, pero esto es lógico porque recién hablábamos de usar la razón. ¿Qué dice el versículo 22? La severidad ciertamente para los que, ¿qué dice? Cayeron. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. ¿Pueden ver a un Dios justo acá? Mis amados hermanos, en estos tiempos lo que nos toca vivir como iglesia es ser probados. Usted va a ser probado, yo voy a ser probado. Vamos a ser probados. ¿De qué forma somos probados? Para ver cómo respondemos ante estas leyes en contra de la ley de Dios. Vamos a ser probados. No se sorprendan si en algún momento comienzan a decir, oremos porque el pastor está detenido. O porque alguno de los hermanos está detenido. ¿Por qué? ¿Agredió a alguien? ¿Estafó a alguien? ¿Abusó de alguien? No, simplemente se negó a casar a los homosexuales. Se negó a permitir de que alguien haga algo en contra de la ley de Dios y dijo, no, eso no es así. ¿Eso será suficiente? Sí, eso será suficiente. Seremos probados. Serán probados los que están con trabajo de dependencia. Y de pronto estas leyes también empiecen a avasallarte. ¿Qué vas a hacer? Cuando te diga, mira, o haces lo que yo digo o te mando el telegrama. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en la familia? Si la familia, en tu propio seno, en tu propio hogar, tu esposo o tu esposa piensa diferente a vos. O tus hijos. El que está escribiendo este salmo es David y está diciendo que él venía pasando todo esto por causa de su propio hijo que quería matarlo, usurpándole el trono. ¿Se da cuenta, hermanos, que vamos a ser probados? Pero cuando haya resistido la tentación y haya pasado la prueba, hay coronas para usted, mis hermanos. Usted debe entender que sus problemas no deben ser mayores porque tenemos en quién resolverlos. Ponga lo que dice la palabra. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Mis hermanos, yo este sermón simplemente tengo que darlo como una expresión de una atalaya. Por si algunos no sabían, ayer entró en vigencia este Código Civil. Léalo y prepárese, porque las leyes del mundo cambian, pero nuestra ley permanece para siempre. Y nosotros nos aferramos a lo que la palabra de Dios lo dice. Ir en contra de esta palabra de Dios significa perder hasta dinero, quedar sin trabajo, quedar sin familia, por amar al Señor. Pero saben, hermanos, agradar a Cristo es nuestra misión y es lo que nosotros debemos hacer. Oremos unos por otros para que su fe no falte. Aliéntese uno a otro. Y prepárese, porque no tan solo vienen momentos de prueba, vienen días gloriosos para la iglesia que soporta la prueba.
les animo a que ponga su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y usted podrá ver la victoria garantizada en el Señor. Porque ¿cómo termina el Salmo? Los justos verán su rostro. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso eso! Cierre sus ojos, vamos a orar. Se portaron muy bien los niños, los felicito. Se portaron muy bien. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra es real, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, muchas personas intentan creer en tu palabra por medio de las emociones, pero tarde o temprano abandonan, Señor, como la semilla que cayó entre los espinos. Hay otros, Señor, que reciben con gozo la palabra, pero poco duran, Señor, porque es como la semilla que cayó entre los pedregales. No tenía profundidad y no pudo echar raíces. Hay otras personas que escuchan la palabra, pero apenas salen, se la van a olvidar. Son como los que cayeron en el camino, que vinieron las aves y se la comieron. Pero, Señor, hay muchas personas que son como tierra fértil, buena tierra, donde la semilla que es tu palabra cayó y dio fruto 100 por 1. Señor, así queremos en esta mañana haber sido con tu palabra. Señor, prepararnos. Dale, Señor, la habilidad y dale, Señor, el coraje a los padres para poder hablar con sus hijos, para enseñarle el mundo que nos toca vivir. Señor, yo sé que somos criticados y caemos en prejuicios de que somos tratados como exagerados, como fanáticos. Yo lo sé, Señor. Pero la única verdad es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos este mundo, porque tú lo dijiste de tu propia boca, Señor. Y es verdad, estamos en este mundo, pero nuestra identidad está en los cielos, en nuestra ciudad celestial, donde tenemos un rey, donde tenemos leyes, donde tenemos los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas. Tenemos ya nuestra forma de vivir, que ahora estamos transicionando, estamos como embajadores, estamos anunciando el Evangelio para cuantos quieran en verdad y puedan entrar al reino de los cielos, lo puedan hacer. Pero, Señor, nosotros estamos entendiendo que cada vez va a ser difícil. Pero, Señor, oramos como la iglesia primitiva. Señor, mira sus amenazas y concédenos que con más denuedo hablemos tu palabra. Mientras tú, Señor, extiende tus manos y respaldas a tu iglesia con señales y prodigios y maravillas. Pero, Señor, tenemos el poder de la palabra del Evangelio, que es para anunciar la victoria de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la iglesia, por los oyentes en esta mañana. Gracias por esta bonita mañana, gracias por esta reflexión, Señor. Y ponemos toda nuestra ansiedad, nuestras cargas, nuestros problemas y debilidades en ti, Señor, confiando en ti como lo hizo David. No vamos a escapar al monte como se escapa el ave. Aquí estamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.